Este es un recorrido por México. Un viaje por las profundidades de su historia y de sus protagonistas más icónicos. Fragmentos de nuestro presente y nuestro pasado. Con pequeñas pistas de nuestro futuro. Breves imágenes de lo que hemos sido. Hacia adentro y hacia afuera del país. Algunos momentos que nos han marcado. Una introspección hacia nuestra propia mística. Esto es Lugares Secretos. Las nuevas rutas. La llegada del siglo XX encontraba al país en una de las peores crisis sociales de su historia. Cada vez había más conflictos en diferentes partes del país y la tensión política se incrementaba sobre el gobierno de Porfirio Díaz. Aunado a los personajes que comenzaban a resonar en el plano sociopolítico, comenzaron a surgir otros con un tipo de inquietudes más científicas. Estos nombres eventualmente jugarían un papel interesante en la reconfiguración que estaba por ocurrirle al país. Nuestro primer punto se encuentra en el centro de la ciudad de Guadalajara, a espaldas del Hospicio Cabañas, donde está ubicada la Botica del Hospicio. Fue en esta esquina en donde nacería en 1875 Gerardo Murillo Coronado, o el Dr. Atl, como lo reconocería finalmente la historia. Él fue posiblemente la mente más importante no solamente del ámbito artístico, sino también del científico de ese momento de la historia. Bueno, el doctor nació aquí hacia 1873, me parece, en el barrio de San Juan de Dios. Su papá tenía una botica que existe hasta la actualidad, se llama Botica del Hospicio. Siendo un niño, tomaba clases con Felipe Castro, que era un pintor académico muy reconocido aquí en Guadalajara. Es diferente a muchos otros pintores que nacieron en espacios donde se pintaba o donde su madre era maestra o su padre también era pintor. Él después se va a Aguascalientes, siendo adolescente, estudia también allá un tiempo en Aguascalientes, pero regresa aquí a Guadalajara y lo tenemos a finales del siglo XIX, hacia 1898, vendiendo sus paisajes en los portales. Atl fue, aparte de un estudioso, alguien que aprovechó todas las oportunidades que se le presentaron y prácticamente todo lo que hizo fue en función y en conclusión de llegar a México, entrar a San Carlos. Los buenos alumnos eran becados y él obtuvo una beca del gobierno para irse a estudiar prácticamente al año de que estuvo en la academia. En Europa pues hizo mucho activismo político el doctor. Fue seguidor de los anarquistas italianos, acompañó a los de la Marcha por la Paz de Madrid a París, fue alumno de Cartier-Bresson y de otros filósofos franceses de la época, ¿no? En esa primera época participó en exposiciones tanto en Italia como en Francia y siempre tuvo el afán de organizar. Tuvo el proyecto de Ciudad Olinca, República de Artistas. Él regresa aquí a Guadalajara en 1903 y después de una corta estancia se va a la Ciudad de México, donde lo tenemos ya en la Academia de San Carlos, organizando pues a la primera exposición de arte mexicano que se realizó con motivo del centenario. Y luego ya lo tenemos militando en las filas de la revolución, ¿no? Principalmente con el constitucionalismo. Pues se volvió prácticamente revolucionario. Carranza mismo lo mandó a que se entrevistara con Zapata, para que Zapata se uniera a él. Y después, posteriormente al triunfo de la revolución y ya con el gobierno institucional de Álvaro Obregón y la Secretaría de Educación Pública, pues también participa en el primer momento del muralismo mexicano. Hace unos murales en la iglesia de San Pablo, que ahora es el Museo de las Constituciones, y bueno, posteriormente pues lo tenemos trabajando intensamente experimentando, ¿no? Que es cuando surgen los Art Colors y la historia del nacimiento del volcán Paricutín. Él era hijo de un farmacéutico, pues era de mezclar cosas, de hacer conocer las sustancias y demás. Y con todo ese conocimiento que tenía de los elementos químicos y cómo mezclarlos,
él llega y también empieza a mezclar lo que dio origen a sus Atl Color, ¿no? Es importante también como con el diario que escribió, con una especie de autobiografía que hizo de la época de la Revolución y cómo llegó al claustro de la Merced, es evidente cómo se manejó. El famoso Gerardo, que después de una tormenta se volvió Atl, agua, y después de un doctorado se volvió doctor Atl. Él todo lo hacía en base a dibujos, a bocetos. Todos eran dibujos que después pintaba en el estudio, con lo que era usar las resinas y el petróleo y la cera, una encáustica. La Bañista pues es un muy buen ejemplo de impresionismo. Ahí vemos su interés pues por esa transformación de una pintura académica anquilosada, por experimentar con los materiales. Aquí vamos a ver también por primera vez dentro de la pintura mexicana la experimentación con las texturas. Ventanas de Manzanillo, ya vamos a haber empleado el uso directo del óleo para conseguir texturas, ¿no? Incluso hay volumen, ¿sí? La ola, por ejemplo, y el rayo, ahí sí ya vemos el trabajo con el Art Colors y con todo lo que había experimentado, ¿no? De manera que son muy importantes dentro de la historia de la pintura en México por lo que marcan en cuanto a experimentación y a temáticas que está abordando. Él llegó aquí con esa posibilidad donde el creador, con mecenas o sin mecenas, con patronazgo o sin patronazgo, con contratos oficiales o sin contratos oficiales, tenía la obligación de seguir creando. Es uno de los grandes pintores mexicanos del siglo XX, tanto por su experimentación plástica como por los diferentes temas que trató. Nos queda la idea pues de los volcanes y de que era un pintor paisajista, ¿no? Pero ahí le hacemos un juicio de poco valor, ¿no? Porque en realidad es más que eso, es más que un artista plástico y más que un activista revolucionario, es un artista completo. Por un lado, Atl fue uno de los interlocutores entre Carranza y Zapata en 1914, y por el otro, se le reconoce la creación de su propia técnica llamada Atl Colors, que consistía en colores hechos a base de resinas, petróleo y cera. En un momento regresamos. Nuestro siguiente punto se encuentra en la calle de Moneda, del centro de la Ciudad de México, a un costado de Palacio Nacional. En este lugar descansa una placa que lo identifica como lo que fue en algún momento el taller de José Guadalupe Posada. Posada ha sido el personaje que más ha influenciado, directa o indirectamente, a todos los artistas gráficos del país después de su aparición. Su trabajo logró reconfigurar la estética mexicana, y con el paso de los años se ha convertido en parte de la identidad del país. Fue en este lugar donde muchos de estos grabados vieron la luz por primera vez. Tenemos que ubicar su historia y su tiempo. Él nació en 1852 y murió en 1913. Ese lapso de tiempo pudo desarrollar las técnicas gráficas que en su momento eran importantes para la comunicación. Él nació en Aguascalientes, hizo sus primeros estudios ahí. Tiempo después fue a trabajar con José Trinidad Pedroso o Pedrosa, un taller de imprenta que existía en Aguascalientes. Y ahí empezó a hacer algunos grabados de engilografía. Y en esos tiempos ya estaba en desarrollo la impresión de litografía. Entonces aprendió el arte de la tipografía, el arte de la litografía, empezó a trabajar en la imprenta e ilustrando algunas cosas. Él se insertó como caricaturista y como ilustrador en las imprentas, tanto en las imprentas de libros, la del padre de Octavio Paz, y después en la de Vanegas Arroyo, ¿no? Eran panfletos, eran calaveritas, era publicidad, noticias. En ese tiempo también colaboró con algunos periódicos locales. Él hacía cualquier técnica para grabado y para la impresión. Él hacía la viñeta y alrededor ponían las letras. Todo lo que pudiera ocurrirse en panfletos, él lo hacía. Y él acabó montando su impresora ahí en la calle de Moneda, junto a la iglesia de Santa Inés.
¿no? Una de las dos fotos que hay es él que está ahí parado en la puerta de su taller. Obviamente tuvo mucho contacto con los alumnos de la academia. Cuando llegó a la Ciudad de México, don Antonio Vanegas Arroyo tenía como grabador de base o de plaza a Manuel Manilla, que es un excelente grabador, pero era un poco lento. De tal manera que al poco tiempo le quitó el trabajo a Manilla y se quedó él como el ilustrador oficial de las revistas y de las situaciones que desarrollaba Antonio Vanegas Arroyo. Tenemos que fijarnos en que en aquella época no había el reconocimiento para este arte que ahora nosotros conocemos, ¿no? Lo que él hizo. No pasaba de ser un ilustrador de panfletos. Y es hasta que Jean Charlot llama la atención para toda la serie de estampas que se encuentran, desde la sincografía que marcó la pauta de cómo trabajar la punta seca también sobre el zinc, trabajó sobre plomo, placas de plomo, trabajó sobre madera, técnicamente hizo cualquier cosa. Ya desarrollándose plenamente como ilustrador, colaboró con algunos periódicos de la ciudad, hizo una gran cantidad de obra, muchísima. Se cuenta que fueron de 20 a 30,000 piezas las hechas. Jean Charlot, Siqueiros, Rivera, que estaban buscando cuáles eran los signos de esa mexicanidad, encontraron que el grabador Posada era un ejemplo claro de lo que era ser mexicano por todos los tipos que representaba en las imágenes que ilustraban tanto libros como periódicos, como panfletos, las mismas calaveritas, ¿no? Todo el mundo esperaba la calaverita, ¿no? Y la caricatura que él hacía de los personajes de la época. Marcó una forma de ver las cosas con humor, siendo sarcástico y estableciendo también mucha crítica en lo que hacía. Porque también se burlaba, ¿no? Se burlaba de los catrines, se burlaba de las catrinas. La nota roja, era especialista en ilustrar la nota roja. Prácticamente esto marcó una pauta también para todos los que siguieron después. Fue un personaje de los más importantes que ha habido en México. El artista gráfico más importante que ha tenido México, en tanto a planteamientos formales, conceptuales, como la gran cantidad de obra que desarrolló en su vida. Sobre todo la gran influencia que tuvo con todas las generaciones venideras de artistas mexicanos, y no nada más mexicanos, sino de otros países. Podría decirse que cubrió una etapa de reflexión, de visión, de interpretar la vida de México, muy importante en el desarrollo de este país. José Guadalupe Posada murió como vivió, en el anonimato, y enterrado en una fosa común del Panteón de Dolores. Murió de alcoholismo en el Tepito de 1913, sin saber en lo que se convertiría el país al que retrataba, y sobre todo, sin imaginarse jamás la importancia que llegaría a tener él y su obra. En un momento regresamos. Nuestro último punto se encuentra en el poblado de Huatusco, en Veracruz, ubicado apenas a 1 hora al norte de Orizaba. En el pequeño zócalo de este lugar se puede apreciar el busto de quien es posiblemente el padre de la caricatura mexicana. El 18 de diciembre de 1890 nace en Huatusco el Chango García Cabral. Dejando de lado su constante presencia en la vida social de los 20s mexicanos, el Chango es un personaje sumamente adelantado a su época. Su estilo en el dibujo y en sus trazos no se iban a ver en el mundo hasta la segunda mitad del siglo. La importancia histórica de su trabajo iba a tener un impacto invaluable en la cultura popular mexicana, desde el cine hasta la crítica política. Empieza Cabral a dibujar con el dedo sobre la tierra, en la tierra suelta de allá de Huatusco, Veracruz. De ahí se dedicó a dibujar. A los 12 años de edad lo hacen y lo nombran maestro de dibujo de la escuela cantonal. Y con Mamayella, doña Aurelia Cabral, se lleva a Cabral con un cuadernito y van a ver a don Teodoro A. Dehesa, que era el gobernador, y lo beca.
a la Academia de San Carlos para que perfeccione su talento. En 1912 lo beca Madero a París y allá logra varios primeros premios en las academias abiertas. Es un dibujante que está adelantado a la época, ¿no? La síntesis, la manera de dibujar, la línea. Y allá le revientan, matan a Madero acá, le corta Huerta la beca, Carranza manda a restablecer las relaciones en Europa y en Sudamérica. Lo rescató don Isidro Fabela, que tenía que ir a restablecer las relaciones ahora en Sudamérica, y allá también publicó inmediatamente en varias revistas, La Popular, Perete, Caras y Caretas, La Nueva Era, pero murió mi abuelo, don Vicente. Le entró la nostalgia a mi padre, viene para México. Fue influencia de una generación completa, incluyendo Arias Bernal y caricaturistas de la actualidad. Lo contrata Rafael Alducin, que fue el que fundó el Excelsior en 1917. Los periódicos eran demasiado importantes y muy buscados todos los días. Pudo retratar a muchísimos, a Figueroa, a Lindio Fernández, a María Félix, los grandes artistas de la época. Cabral es actor en 1923-24, con gran éxito además. 2 películas hace, Atavismo y Escándalo Social. Desde ahí está metido en el cine, agarraba y sacaba sus apuntes, ¿no?, para poder hacer estas ilustraciones, más de 50 y tantas ilustraciones. Y entonces él incursiona y rompe con todo lo ya establecido, con su manera de dibujar, y empieza a hacer caricaturas muy atractivas en donde vemos a Tintán. El cartel del Rey del Barrio, lo conocen muchos, el de La Marca del Zorrillo o El Médico de las Locas. Incluso hasta películas donde está Pedro Infante o Jorge Negrete, en donde él participa como cartelista y pues hace que se rediseñe todas las portadas. Él diseñaba las letras, diseñaba los personajes, incluso las letras del reparto, todo lo hacía de una manera increíble y en una sola cartulina. 30 años fue el soltero más cotizado, considerado el hombre más simpático de México. Se dice que tuvo un amorío con María Félix. Pudo tener la posibilidad de llegar al jet set de la época y les regalaba caricaturas, ¿no? Regala su vida con alegría, con risas, con carcajadas, con humor. Eso es lo que primordialmente le gustaba a mi padre. Se dice que hay una historia en donde están los 3 grandes muralistas, Orozco, Rivera y Siqueiros. Están en una mesa comiendo y un periodista se acerca y le dice, ahorita que están reunidos los 3, ¿quién es el mejor dibujante de los 3? Y se quedaron pensando los 3 y casi al unísono dijeron, el mejor dibujante no está entre nosotros. El mejor dibujante es el Chango Cabral. Él quería ser pintor de caballete, como Tintoretto, como Tiziano, Velázquez, Da Vinci. Un artista completísimo porque también hizo murales, portadas, revistas, caricatura. Cabral comunica y se comunica con el planeta, con arte. Hay una obra que hizo con tinta china. Es una en donde está un viejo y una mujer. Está hecho con un detalle, yo creo que eso lo hizo para él, ¿no? Ya después se publicó en Revista de Revistas. Para mí fueron súper importantes. Pues en general la obra del Chango Cabral sí marcó mucho mi manera de trabajar. Por el poderío de la síntesis de dibujo, un mago de la colorometría. La línea, sobre todo el dibujo, es increíble. Un eterno insatisfecho con lo que hizo, ¿no? Eterno insatisfecho. Y sin embargo, pues ahora sí que lo reconocieron todo el tiempo como genio, no solamente genio de la caricatura, sino como genio artístico. Es uno de los grandes referentes. Yo creo que para mí, el mejor dibujante de México de todos los tiempos. Algún día se le va a hacer, obviamente, el reconocimiento del tamaño que se merece este cuate, precisamente por su sencillez, por su humildad auténtica. Las 10 ilustraciones realizadas por Ernesto García Cabral en 1909 sobre el levantamiento del movimiento de Aquiles Cerdán, descrito por Fortunato Herrerías, se convirtieron en las primeras imágenes conocidas de la Revolución Mexicana. En un momento regresamos. Para empezar, pues sí, nos ponen la tablita demasiado alta. Y yo creo que ha sido un poco complicado pensar en personajes que hayan pasado esa marca que ellos dejaron, ¿no? Para mí es uno de los dibujantes más
importantes o que ha tenido, que ha dado México, me ha influido en tener ese, se podría decir, ese espíritu o esa visión realista de la sociedad, ¿no? O sea, de pintar, no porque hiciera sus ilustraciones, sus caricaturas. Mi nombre es Jesús Valenzuela, me dedico a hacer murales en espacios públicos. En la adolescencia, ahora sí, como que está uno ahí en la secundaria y anda haciendo dibujos, copiando ahí los cómics. Pues ahí es como me empecé a introducir un poco más en el dibujo. Pues de eso, pues surge un interés más por mejorar mi técnica, mejorar el dibujo. Tuve la oportunidad de ingresar a un taller de muralismo mexicano y con él aprendí pues diferentes técnicas y comenzamos haciendo mosaico veneciano, después templo de la caseína y al final estuvimos haciendo fresco. Yo tengo cierto sentimiento con que no se pierdan estas técnicas que se han venido utilizando desde hace años, ¿no? Algunas hasta milenarias. Y es lo que me ha llevado o ha ido definiendo mi trabajo en este momento, se puede decir. Sobre el Dr. Atl, lo que hay que admirar es la intención de juntar a los mayores exponentes del muralismo mexicano para llevarlos a plasmar los murales en San Ildefonso y todo esto tuvo una percusión en diferentes generaciones más de muralismo y de la historia. El trazo del Dr. Atl, que es muy cercano al trazo muralista de primera intención, y los colores, ¿no? Que son los colores tierras. Yo empecé desde que tengo memoria, pero me formé en la Universidad de Guadalajara. Soy generación 2005 y a partir de entonces a saltar con los dos pies, ¿no? A ver qué tan profundo está y meternos al arte. El camino siempre es sinuoso, ¿no? Desde la idea de que el artista está destinado a morirse de hambre, lo cual es una falacia. Pues buscar los tecnicismos, enamorarse de la técnica es importante, pero es más fuerte encontrar la propia voz en el arte, ¿no? Entonces, una vez que se encuentra la propia voz, ya no se puede divorciar nadie de eso. Tener un lugar donde crear creo que es lo primordial. Me gustaría mucho ejercer el muralismo de los grandes maestros, ¿no? No estamos hablando de un fresco, estamos hablando de realmente plantear en las calles arte para el pueblo, con temática social que sea inclusivo para todos. Posada me influencia muchísimo, más que en la imagen del cráneo, en la retórica que tiene su obra. Es decir, el fundamento de la Catrina, esta huesuda vestida de noche, es icónica en el retrato que hace de un México que celebra la muerte, no que se burla, que celebra recordar a los muertos. Y por otro lado, yo creo de manera personal que lo que Posada quiere decir con su Catrina es un poquito... No te vas a llevar nada. O sea, por más que te pongas encima, al final no te preocupes, disfruta, ¿no? Eso es realmente el fundamento de la Catrina de Posada, me llega muy fuerte. La gráfica de él ha influido no solo de manera esencial en los artistas, como lo vemos hoy en día. Su gráfica o sus trabajos influyen en otras cosas desde mercadotecnia, cosas que él no puede imaginarse o son parte de la identidad del mexicano hoy en día. Cosas que él no imaginó y personas que tal vez hoy ni siquiera conocen de quién es el trabajo, pero encuentras por todas partes una Catrina o grabados de Posadas, escenas populares de su momento. Para mí es también el retrato de la sociedad de la época y de cómo muchas de las características que él marcaba en esos grabados aún perviven, ¿no? En cuanto a la estampa, te puedo mencionar a Víctor Manuel Hernández Castillo, que es de estas personas que se han dedicado totalmente al grabado y que en este momento tiene exposiciones en partes del mundo, concurso que entra, concurso que es premiado. También está Francisco Daniel Quintanar, que es un poco geniecillo también en cuanto a lo que es la estampa, ¿no? Joel Rendón también es de estos grabadores que son importantes en cuanto a la incidencia que tienen en cuanto a la obra de lo que es el grabado en México.
y Humberto Valdés. Él tiene un taller y lo ha mantenido, un taller de producción, y con mucho trabajo, pero aquí sigue en la ciudad y haciendo cosas maravillosas, ¿no? El renacimiento artístico que acompañó al movimiento revolucionario en México tendría resonancia durante el resto del siglo XX y hasta nuestros días. Este tipo de movimientos han surgido en el país en varias ocasiones durante nuestra historia, y es lógico pensar que volverán a suceder. Los jóvenes artistas mexicanos ya generan interés en las principales plazas internacionales, y la mesa se antoja puesta para un nuevo renacer. Puedo decir, entre paréntesis, que en los años de 1980, Víctor Sandoval me encargó hacer una edición de los grabados de Posada. 100 copias de 10 grabados. Pude ver táctilmente la calidad y el poderío de mano que tenía Posada. Era tal mi temor de dejar esas placas en mi casa que a donde iba a trabajar o a cualquier parte que iba, me llevaba mi mochila con las 10 placas que me habían prestado el Instituto de Posada de Aguascalientes.